Gracias, hermanos. Nuevamente, todos son bienvenidos. Vamos a obtener una pequeña oración para continuar. Te alabamos, Dios, damos gracias por nuestro amado Señor. Ponemos este tiempo, Dios, en tus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes, Dios, a entender, Dios, lo que quieres enseñar y mostrar a cada uno de nosotros en esta mañana. Y Dios, te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar mirando algunos aspectos de la iglesia. Dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos entonces lo particular, ¿no? que encontramos hablando de los maridos, de los hombres, en el amor que deben tener hacia sus mujeres, en una manera de entrega, pero también vemos entonces el ejemplo que tenemos, así como Cristo amó a la iglesia, y de qué manera Cristo amó a la iglesia. Dice la escritura ahí en Primera de Corintios, ¿listo? Primera de Corintios, capítulo 12, dice en el verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice allá en Hechos 2:46, y perseveran unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quiénes comían juntos con sencillez de corazón? La iglesia, los reunidos, los renacidos. Y mire lo que dice, alabando a Dios. ¿Quién alababa a Dios? A Dios. Los renacidos, la iglesia. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que dice, las bendiciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces está hablando que los que somos iglesia, los que hemos nacido de nuevo, pues hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Es lo que habla del sello del Espíritu Santo. Ahora, hermano, seguimos mal de la... Vamos a mirar aquí entonces. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a mirar, hermanos, en esta mañana vamos a centrarnos sobre los dones espirituales, los dones que también tienen que ver con la iglesia. Entonces, ¿qué es un don espiritual? La palabra don viene del griego charisma y significa don de gracia. Es un regalo de parte de Dios para servir en una labor específica. Entonces, los dones espirituales es un don. Nunca crea usted, no sé cuál don tiene usted, si usted es un hombre o una mujer de Dios, nunca piense usted que el don que tiene es para que usted y yo andemos un poquito por las nubes. No, no, no. Eso es un don, es un favor, es una gracia que Dios ha tenido con usted para que usted tenga ese don. Y el don que usted tiene no es dado para usted en sí, sino para el beneficio de la misma iglesia. Entonces, los dones son dados con el propósito de servir a la iglesia como un cuerpo que somos. Entonces, yo espero que nos vamos conectando. Como hijos de Dios, por lo menos tenemos un don, de ahí en adelante, no sé cuántos pueda tener usted. Ahora bien, esos dones Dios nos los ha dado por gracia para servir al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Eso significa que nosotros, los que tenemos dones espirituales, no tenemos nada para jactarnos en los dones que tenemos. Por eso necesitamos manejar un perfil suave. La doctrina de los dones se desarrolla en 4 epístolas. Vamos a mirarlas. Se desarrolla en 4. Se mira en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios
capítulo 4 y en Primera de Pedro. O sea, en estas 4 cartas, la Escritura nos nombra a nosotros, aquí están, en estas 4 cartas se nombra en Romanos 12, en Primera de Corintios 12, en Efesios 4 y en Primera de Pedro. No lo vamos a mirar porque ahora vamos a entrar en ellos. Entonces, es muy fácil de nosotros tener en cuenta. Entonces, en Romanos y en Primera de Corintios es en el capítulo 12, ¿sí? Y en Efesios y en Primera de Pedro en el 4. O sea que es fácil, ¿no? Llamamos al niño de primero de primaria y el pelado la cogió de una. Y ustedes, pues, imagínense. Entonces, Romanos, Primera de Corintios, y luego entonces encontramos en Efesios y en Primera de Pedro. Muy bien, seguimos. Los dones provienen del trino Dios. Vamos a mirar, por favor, ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a mirar desde el verso 4. Dice así la Escritura, vamos a mirar hasta el 6. Dice en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué notamos en estos versículos? En estos versículos que hemos leído en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6, vemos involucrado la triunidad de Dios. Vemos la triunidad de Dios involucrada en cuanto a los dones espirituales. Vamos a mirar. En el verso 4 dice, hay diversidad de dones dados por el Espíritu Santo. Se usa la palabra carisma. Entonces, noten ustedes en el verso 4, noten ustedes que quien interviene en la diversidad de dones. Ayúdenme. En la diversidad de dones interviene el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios dados por ¿quién? Por el Señor Jesús. Se usa la palabra diaconía. Entonces, su tema se desarrolla en Efesios 4. Entonces, noten ustedes, hermanos, que en el verso 4, la diversidad de dones está en cuanto al Espíritu Santo. En el versículo 5, hay diversidad de ¿qué? De ministerios. Interviene el Señor Jesucristo. Lo encontramos en Efesios 4. Y ya en el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones. Y cuando habla de diversidad de operaciones, dice, dados por el Padre. Se usa la palabra energema, su tema se trata en Romanos 12. Entonces, como más o menos vamos a ir entrando y vamos a ir como ubicándonos, ¿no? Entonces, vemos al Espíritu Santo, vemos al Señor Jesús y vemos al Padre involucrado en cuanto a los dones espirituales. Ahora, noten que dice diversidad de dones. O sea, diversidad de dones, ¿por qué? Porque hay muchos dones espirituales. Tiene que ver con el Espíritu. Ahora, cuando dice hay diversidad de ministerios, entonces, ¿saben ustedes que en la iglesia hay muchos ministerios? Hay muchos lugares o campos de acción donde se trabaja, donde se hace. Pero en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Entonces, las operaciones es cómo se desarrollan los ministerios. Entonces, ¿cómo se desarrollan los diversidad de operaciones? Cómo desarrollamos los ministerios, y los ministerios obviamente necesitamos tener los dones espirituales para desarrollar. Por decir algo, si un hermano tiene el don de enseñar, o una hermana, pues obviamente esa hermana o ese hermano va a ser de bendición dependiendo en el lugar donde o en el ministerio que puede funcionar dentro de la congregación. Seguimos mirando. Podemos ver al Dios Trino obrando de una manera sobrenatural a favor de la iglesia. Entonces, miramos en Romanos capítulo 12, del 3 al 8. Vamos a mirarlo, por favor. Rápidamente tenemos que ir para que no. Entonces, Romanos capítulo 12, vamos a leer del 3 al 8. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice en el verso 4,
Estamos ahí, verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñar en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, encontramos, hermanos, los dones, como hemos dicho ahora, del trino Dios. Estos son los dones que encontramos en Romanos capítulo 12. Ahora, cuando un creyente obedece a Dios, desarrollando los dones que Él ha dado, no está haciendo nada de más, solo está obedeciendo a lo que Dios le ha mandado hacer, ¿no? Entonces, cuando Dios nos permite, como decíamos ahora, desarrollar un don espiritual, hermanos, mire, que en esta mañana no nos quede sino eso. Pero hermanos, cada don que Dios nos ha entregado por su gracia a la iglesia, al cuerpo, y como el cuerpo tiene muchos miembros y usted hace parte, si usted es iglesia, usted hace parte de la iglesia como miembro. Yo no sé usted qué es, si usted es oreja, o bueno, espero que no sea lengua. Entonces, hermanos, cada don que usted ha desarrollado, que Dios le permite desarrollar, entonces, hermano, tiene que ser para el beneficio de la iglesia. Pero hermanos, no nos podemos jactar para nada, ni nada de lo que el Señor nos permita hacer. A mí me preocupa, por decir algo, cuando alguien tiene el don de evangelista, ¿no? Entonces, bueno, si es que lo tiene, ¿no? Entonces, tiene el don de evangelista, ahí le predicó a alguien y por la gracia de Dios esa persona conoció a Cristo. Y muy seguramente lo apunta en un papel y anda con ese papel mostrándolo a todo el mundo. Mire, es que yo, hermano, eso no puede ser así. Realmente no tiene el don. ¿Por qué, hermanos? Porque el que tiene el don hace el trabajo, agacha su cabeza, porque nada es para él. Nada es para él. Es un don, es un regalo que recibimos para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es de quién? La iglesia es de Él. La iglesia no es nuestra. Entonces, eso es importante, mis queridos hermanos. Nosotros en la calle, por allá en otros lugares, sí encontramos que el hombre se envanece. Entonces llegó el profeta. Bueno, que no hay profetas, pero llegó el profeta y el profeta es el que le tienen que hacer la venia y el profeta es el duro. Hermanos, dos pecados, ni hay profetas ni hay por qué adorarle. ¿Me entiendes? O sea, dos cosas, ¿ves? Entonces, mis hermanos, necesitamos mantener esa postura, porque, hermanos, el que se humilla y el que se enaltece, hermano, entonces nosotros necesitamos hacer las cosas conforme a la Escritura y así todo va a brillar mejor. Muy bien. Ahora, en 1 Corintios 12, bueno, generalmente, no es que estoy diciendo que es así, pero generalmente tienen relación más bien con la iglesia local, o sea, cuando miramos los dones espirituales. Por decir algo, si un hermano que se para a predicar en un canal nacional o hay una grabación por Zoom y lo escuchan y tiene el don de enseñanza, pues obviamente ese don es entregado al mundo entero en estos tiempos con la tecnología que tenemos. Pero realmente los dones en sí son más beneficiados la iglesia como tal, la iglesia local. No estoy diciendo que no es beneficiada el conjunto de asambleas, pero generalmente es la iglesia local la que termina siendo beneficiada. Entonces dice, 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Entonces, dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Entonces, mis hermanos, la manifestación, o sea, la obra del Espíritu Santo es para provecho. Pero hay algo interesante. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, mire lo que dice, hermanos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si usted no tiene el don que usted quisiera tener,
lo siento mucho. Mire, no vaya a orar a Dios para que le dé el don. No se desgaste orando a Dios para que le dé el don que usted anhela, porque de hecho, el don que usted tiene, ya lo tiene. Usted tiene que ejercitar los dones que ya tiene. Los que no tiene, yo me hago entender. Si usted quisiera tener el don de dar, hermano, entregue, dé. Si usted quiere tener el don de evangelizar, hermano, evangelice, predique el evangelio. Pero a donde yo quiero llegar, hermanos, es que hay algunos dones en la actualidad que son vigentes, pero a veces los anhelamos y dejamos de hacer lo que yo tengo que hacer por mirar algo que de pronto voy a terminar un poco frustrado. Entonces necesitamos, hermanos, ejercitarnos, hacer lo que Dios nos manda hacer de acuerdo al don que Él nos ha dado, porque a cada uno es repartido en particular como Él quiere. O sea, los dones no los puso el pastor, el anciano, el líder, ¿no? Hermano, ¿usted qué don cree usted que tengo? Pues don, no sé, don Juan, no sé cuál es su esposo, ¿no? Pero hermanos, el don no es don, es el don espiritual. El don espiritual no es dado por un hombre, el don espiritual es dado, como hemos leído. Ahora, podríamos decir que ninguna iglesia podría funcionar sin los dones que el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Ustedes se imaginan una iglesia sin dones? Entonces, no sería iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Digamos, en un estadio, hay un partido de fútbol. No estoy diciendo que no pueden haber personas con dones espirituales, porque un cristiano puede ir a un estadio a ver un partido de fútbol, pero ¿podíamos anhelar dones espirituales en ese lugar? No, o sea, no cabe. Pero en la iglesia sí tienen que haber dones espirituales. Esto significa, hermanos, que usted, antes de pensar en esta mañana en dones espirituales, usted necesita saber si de verdad usted ha nacido de nuevo. Usted necesita estar claro y seguro que usted es un hombre, que es una mujer de Dios. Una vez usted tenga esto claro, seguro, entonces ahí sí vamos a dar el paso y vamos a mirar entonces a ejercitar los dones espirituales. En Efesios 4 vemos los dones del Cristo resucitado y exaltado, capacitando a varones especialmente para, entonces, cuando estoy diciendo a varones especialmente, no estoy diciendo que las mujeres no pueden ser, pero en los dones que vemos ahí en Efesios 4, podríamos decir que gran parte tienen mucha responsabilidad los varones. Entonces vamos a mirar lo que dice Efesios 4:11. Miren lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, una mujer puede ser maestra, claro que sí. Una mujer puede ser, ojo, una mujer en el don puede ser pastora. En el don. O sea, una mujer puede tener en su corazón el don de visitar, de cuidar. Ojo, no como el título. Sí me estoy haciendo entender, ¿no? O sea, no quiero que confundir a nadie. O sea, no como el título que encontramos. O sea, este señor es el pastor de la iglesia y ella, la esposa, es la ¿qué? Ella es la pastora. Hermanos, eso no es lo que la escritura nos dice. Pues que lo digan y respeto al que quiera hacerlo así. Pero este hombre puede tener el don de pastor como don, pero no necesariamente la esposa tiene el don. ¿Me entiendes? Claro, no puede ser. Entonces, evangelistas, claro, las mujeres tienen don de evangelista. Apóstoles y profetas, bueno, entonces eso lo vamos a ver más adelante para no ir enredándonos mucho, pero hablando de apóstoles y profetas, cuando nosotros miramos en la escritura, vemos a varones, sí, ejercitando estos dones que fueron allá en el pasado. Entonces ahora dice, ¿cuál es el propósito de estos dones? Hermanos, miren, lo tengo resaltado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Mis hermanos,
Cuando Dios nos entrega los dones, el propósito es perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia. Por un momentico, demos un vistacito allí en Efesios, hermanos. Por favor, no lo tengo aquí, por eso lo invito, que lo buscamos ahí en la Biblia. Efesios capítulo 5, miren lo que dice, hermanos, versículo 25 y 26 voy a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, miren lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo que está diciendo en Efesios es que Cristo santifica a la iglesia, ¿sí? Es lo que está diciendo. A fin, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el propósito de Cristo es santificar a la iglesia. Entonces, Cristo, en su misericordia y en su amor, ¿qué es lo que hace Él? Él coge estos hombres con estos dones espirituales para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia. Hermanos, ¿podemos ver la misericordia y el amor de Dios en estas cosas? Hermanos, sí. Podemos ver, mis hermanos, cómo Dios, sin nosotros merecer nada, cómo Dios nos permite tener hermanos y hermanas que no mereciendo nada, hermanos, nos capacitan, nos ayudan, nos enseñan, nos exhortan, muchas veces nos dan también. Cuando tenemos necesidades, el que tiene el don de dar, el que tiene el don de la misericordia. Entonces, mis hermanos, si ahora mismo nosotros necesitamos pasar con un profesional, con un psiquiatra, con un psicólogo, y no estoy hablando mal de ellos, pero si fuéramos a hacerlo, mis hermanos, necesitamos tener primeramente, sacar una cita y tendríamos que tener un billete en el bolsillo grande para poder pagar para tal cita. Hermanos, el propósito del Señor al tener estos hombres o mujeres con estos dones espirituales es perfeccionar a los santos, hermanos, y no hay que pagar un peso porque Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos, y cuando nosotros miramos la cosa de esta manera, hermanos, necesitamos apropiarnos de verdad con seriedad, hermanos. Si usted tiene la visa americana, ¿no? Si usted tiene la visa americana y es un documento, y usted ese documento no lo tira al tarro la basura, no, hermanos, usted ese documento lo guarda en un lugar muy seguro, porque eso para usted es muy valioso. ¿Cuánto más nosotros necesitamos apropiarnos de verdad con lo que tenemos en Cristo? Lo que tenemos en Cristo, hermanos, no es algo visible que usted puede ver como esto o un documento. Lo que tenemos en Cristo es algo espiritual porque es del Espíritu de Dios que viene a nosotros. Y por eso es que usted y yo necesitamos coger esa verdad y vivir en esa verdad, hermanos. Esto no es un cuento, hermanos. Esto no es algo que un hombre se inventó. Esto es la verdad de Dios. Dice en el 3 entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora entonces, miramos en Romanos, miramos en Corintios, miramos en Efesios y en Pedro. Dice en el capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Entonces ya en Pedro, ya hemos visto en Romanos, en Corintios y en Efesios, hemos visto el Espíritu Santo, hemos visto al Señor y hemos visto al Padre involucrados en los dones. Ya en Pedro nos invita a Pedro a que cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los demás. O sea, nos está mandando a que dependiendo del don que usted tenga, ministrelo. Usted se imagina un señor parado frente a un mostrador vendiendo, no sé, comida o pasteles o lo que esté vendiendo, parado ahí así. Y llega la gente a comprarle y él así, señora, ¿cómo? Señor, y él agachado su cabeza. ¿Ese señor sería un buen vendedor? Yo no lo contrataría teniendo un negocio. Pues mire, nosotros
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser como ese vendedor, no. Lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, ministrelo, entréguelo, ofrézcalo, délo a los demás. ¿Y saben, hermanos, por qué tenemos que darlo a los demás? Porque los hermanos lo necesitan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, los hermanos lo necesitan. El que no conoce a Cristo necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y más adelante me gustaría que miráramos algunos puntos sobre el Evangelio. Pero mis hermanos, lo necesitan. Entonces, hermanos, si usted dice que tiene el don, ministrelo, entréguelo. Y si no lo tiene, también hágalo. Ahora, dice en el 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me parece bien interesante cómo empieza el apóstol Pablo, capítulo 12, 13 y 14, hablando sobre los dones espirituales, pero me parece bien interesante cómo empieza en el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice en el 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, recuerden ustedes que cuando ustedes estaban allá atrás, ustedes fácilmente eran extraviados. Ustedes fácilmente eran llevados, como dice, como se llevan a los ídolos mudos. Entonces, en el verso 1 dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol le está diciendo, ojo, los dones espirituales es algo muy serio. Es algo completamente serio, es algo que necesitan tenerlo en cuenta. Pero dice, le recuerda en el verso 2, le recuerda que ellos con facilidad eran llevados a los ídolos. O sea, él les está diciendo, los dones espirituales son muy importantes, pero no sea que ustedes con los dones espirituales se dejen enredar, así como se dejaban enredar cuando no conocían a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y hermanos, recuerden ustedes que los hermanos allí en Corinto, ellos eran especialistas en andar grandes en cuanto a los dones espirituales, especialmente ellos eran muy dados al don de lenguas, ¿no? Entonces, eran muy preocupados por algunos dones y entonces, claro, con facilidad se podían desviar. Seguimos. El apóstol quiere que los hermanos en Corinto y en cualquier otro lugar miremos con seriedad los dones espirituales, que no seamos engañados o desviados con facilidad, como lo hemos dicho. Vamos a seguir. Los dones son dones espirituales, no emociones o caprichos de nadie. Esto es importante también. O sea, cuando dice ahí en 1 Corintios, capítulo 12, cuando dice el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, hermanos. Entonces necesitamos ser muy serios, hermanos. O sea, una libra tiene 500 gramos. Si tiene 550, no es una libra. Y si tiene 450, no es una libra. Entonces los dones espirituales son lo que son. Yo no puedo añadir más a lo que es un don, ni tampoco tenerle menos de lo que es un don. Necesitamos ser muy serios con esto. Entonces, dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ya lo habíamos leído. Miren lo que dice en el 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, es para provecho. Dice en el verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice en el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Entonces, noten algo, hermanos. Verso 11, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Verso 7, para provecho son los dones. Verso 13 dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, teniendo en cuenta entonces, hermanos, que los dones espirituales, aquí está el don de dar, aquí está el don de evangelista y aquí está el don de enseñar. Entonces, este tiene una jurisdicción, este tiene otra jurisdicción y este otra. No.
es el mismo espíritu. El mismo espíritu. No puede haber desaveniencia, no pueden haber clasificaciones. Hermanos, no pueden haber clasificaciones, porque si usted cree que usted tiene el don de servir, usted no es menos que el que tiene el don de enseñar. Ni el que tiene el don de predicar el evangelio es menos que el que tiene el don de exhortar. No, hermanos, ojo, como es en el mismo espíritu, entonces, hermanos, eso significa que todos estamos sirviendo al mismo Señor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, como hemos dicho ya, es obedecer y ejecutar la obra o el trabajo que el Señor nos ha mandado. Porque dice en el 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vamos a seguir, mis hermanos. Dice en el verso 22, antes bien todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más ¿qué? Entonces, notamos, hermanos, lo que dice la Escritura. Notamos, hermanos, que no hay un don grande y un don más pequeño. ¿O sí? Según la Escritura. No lo hay. Pero díganme algo. A veces nosotros pensamos que es así, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que es que yo tengo el don, o sea, como cuando hay alguien que tiene la mascota grande y la mascota pequeñita, y el que tiene la mascota pequeñita anda con él. No, no, hermanos, en Cristo somos iguales, y hablando de los dones, hermanos, miren antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, dice en el versículo 25, ¿para qué? O sea, lo resumí así, pero si usted quiere leerlo en su casa, pues lo lee y encontrará. Entonces, ¿para qué? Dice en el 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Claro, entonces, Dios lo pone así para que este no se jacte y este no está más pequeño, para que no haya desaveniencia, para que caminemos juntos cogiditos de la mano y vamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, mis hermanos. Eso nos muestra, hermano, la sabiduría de Dios, ¿no? Mire, nosotros tenemos 3 hijos y yo estoy seguro que muchas veces, sin querer, yo mostré de pronto ser más particular con uno que con otro. Seguramente muchas veces cometí ese error, sin proponérmelo, pero es posible que lo hice. Y haciendo eso, claro, hice sentir mal al uno o hice sentir mal al otro, dependiendo para el lado que yo pensaba o me recostaba. Eso puede pasar con nosotros los padres. Sin proponérnoslo, podemos de pronto tener un detalle especial con un hijo y con el otro. Entonces, cuando eso pasa, hay desaveniencia entre los hijos y entre la familia. Pues mis hermanos, Dios en su sabiduría no hace eso. Dios en su sabiduría en cuanto a los dones espirituales los pone todos igualitos, como hemos leído, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Entonces vemos, mis hermanos, la sabiduría tan impresionante de Dios. Dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ayer en la reunión de las 5 de la mañana, estudiábamos el Salmo y, hermanos, decíamos que a veces nosotros podemos estar orando por un hermano, por un problema, pero es posible que estemos orando por el hermano, pero en realidad no tenemos dolor por lo que le pase al hermano. ¿Sí? Entonces, también decíamos que a veces estamos diciéndole, hermano, oremos, 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 o sea, pero eso es una campaña publicitaria rara. Pero, hermanos, realmente, hermanos, como vemos en la Escritura, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros, ¿no? Entonces, qué bueno cuando nosotros nos dicen, ¿cómo le parece que el hermanito Julano ya no está enfermo? Uy, hermano, qué alegría, el hermano está aliviado, ¿no? Pero cuando el hermano está enfermo, hermano, estamos preocupados, estamos tristes, ¿cierto? Pero cuando el hermanito compró la motico nueva porque, y quién sabe cómo la habrá conseguido, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya comenzamos, hermanos, no puede ser así. Nosotros, hermanos, nos tenemos que gozar, tenemos que tener alegría,
porque hermanos, eso es lo que dice la Escritura, somos un cuerpo. Vamos a mirar, hermanos, el verdadero amor está por encima de. Miren lo que dice en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, yo leía esto y de verdad, yo como llegué a pensar, yo no entiendo realmente lo que es el amor de Dios. Llegué a comprender, hermanos, a entender, porque cuando nosotros, los hermanos allí, estaban muy preocupados por hablar en lenguas que tener amor los unos por los otros. Ellos estaban preocupados por todos los dones espirituales, pero el apóstol les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. O sea, ¿ustedes por qué están preocupados por hablar en lenguas, muchachos, y ustedes no tienen amor? Pero ellos pensaban que en hablar en lenguas era el don espiritual donde ya eran full. Hermano, no. Y es bien interesante ya lo que dice en el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, hermano, de nada me sirve. Entonces, podemos estar entregando cosas materiales y no tener amor también. Eso es lo que estoy leyendo yo ahí. No necesariamente, hermano, cuando usted da algo a alguien, es porque usted tiene amor. O sea, puede ser que usted da algo y tiene amor, pero no necesariamente cuando usted da algo a alguien es porque usted tiene amor. Entonces, ¿qué es el amor? Miren lo que dice en el verso 4. El amor es sufrido, dice ahí en el mismo 1 Corintios. El amor es sufrido. Note usted que no dice el amor es entregar el amor. No, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no es jactancioso. Hermano, el amor no es para yo envanecerme o para usted envanecerse por nada. Usted puede, hermano, andar en la bicicleta y está bien. Y usted pudiera tener un avión, hermano, y debería ser la misma condición. Yo recuerdo, algún día les conté, yo recuerdo que cuando teníamos la panadería, había un muchacho, un primo que trabajaba con nosotros, y él salió de trabajar con nosotros y fue a otro lugar, y en ese entonces eran las moticos E70, ¿no? Las full. Y cuando un día él se salió y pasó por la panadería en una motica de esas nuevas, pero él no me saludó y yo pensé, de pronto es que como está aprendiendo, pues para no caerse. Pero luego ya me di cuenta que el tipo no me volvió a saludar. Después de un tiempo me di cuenta que él ya no me saludaba y ya no nos tenía en cuenta porque había comprado la moto nueva. Entonces, esto es complicado, ¿me entiende? Esto es bien complicado. Entonces, mis hermanos, no es jactancioso. Dígame algo, hermano, ¿usted de qué tiene para jactarse? ¿Tendrá algo usted para jactarse? Si es algo espiritual, jamás tendría para hacerlo. Si usted hay en algo espiritual que nos jactamos, hermanos, doblemos las rodillitas y digámosle, Señor, venga, necesito bajar mi cabeza. Pero si usted tuviera algo material, menos. Entonces, no es jactancioso, no se envanece. Miren lo que dice, hermano, no hace nada. Entonces, cuando usted haga algo indebido con alguien, usted tiene que darse cuenta inmediatamente que no lo ama. ¿Sí? Claro. Cuando usted hace algo indebido por alguien, no lo amo. Entonces, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso es lo que dice la escritura del amor. No se irrita. O sea, ¿hay alguien que sabe eso? ¿Qué significa no se irrita? Yo creo que todos, ¿sí? Y si no, usted busca en un diccionario y lo encuentra. No se irrita, no guarda, ¿qué? Rencor. Eso es lo que dice la escritura, hermanos, del amor. Entonces, ¿qué me gano yo aquí compararme en la cena del Señor el domingo, ¿no? En la cena. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este pan y el cuerpo y ta. Uy, este hermano,
súper. Pero hermano, si estoy envanecido, si estoy guardando rencor con otro, ¿de qué quedó todo lo que dijo? Mire lo que dice el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, hermano, a veces nosotros cogemos 1 Corintios 13 y miramos esto del amor y sí, esto es. Pero hermanos, cuando realmente entramos un poquitico en contexto de lo que está mirando, lo que estamos leyendo en el capítulo 13, hermano, nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos aprender a amar. ¿Qué nos ganaríamos con tener 4 dones, 5 dones espirituales y no amo? Hermano, no funciona. Interesante la definición del amor según Dios y lo que nosotros pensamos del amor. Ahora, dice en el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Miren lo que dice, hermanos. El amor que nunca deja de ser, pero las que las profecías de qué, y qué más dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces el apóstol Pablo hace un resumen, les dice, miren muchachos, ustedes que están tan envanecidos con las profecías, con las lenguas y con todos estos dones, yo les quiero decir algo, estén tranquilos muchachos, porque esto va a terminar. Esto no va a seguir más adelante, así que si ustedes están parados sobre estos dones, párense duro porque esto va a acabar y con qué van a quedar. Sencillamente, más o menos es lo que está diciendo. Ahora, entonces dice la escritura que el amor nunca deja de ser y los dones por los que ellos se envanecían, les dice, se acabarán. Versículo 10 del capítulo 13. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Notemos que no dice el perfecto, porque si fuera el perfecto, ¿de quién estaría hablando? De Cristo. Si estuviera diciendo el perfecto, estaría hablando de Cristo. Está diciendo cuando venga lo perfecto. Ya nosotros teniendo la palabra completa, no necesitamos de dones de señal. Ya nosotros no necesitamos las cosas por las cuales ellos peleaban tanto. Cuando venga lo perfecto, es que ellos, hermanos, no tenían sino el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia completa, nosotros tenemos el Nuevo Testamento y, hermanos, ya no, yo no necesito ir a decirle a alguien, hermano, profetíceme qué dice Dios, porque todo lo tengo aquí completico. ¿Estamos? Mis hermanos, es el tiempo, vamos a dejar allí y continuamos. Dios, una vez más damos gracias por su palabra en medio de nosotros. Gracias porque ella nos anima, nos instruye, nos exhorta, Dios nos manda a ser hombres y mujeres que vivimos para agradarte solamente a ti, donde no nos permites, Dios, la arrogancia, no nos permite, Dios, nada de lo que es humano, Dios, que es nuestro, que está tan aferrado, Dios, a nuestras vidas. Oramos, Dios, en este momento para que podamos tener vidas, corazones transformados, Dios, dándole lugar solamente a Cristo y no permitiendo, Dios, que nos podamos engrandecer, Padre, con nada de lo que tú nos has entregado, que podamos ser, Dios, personas viviendo en el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Dios, porque sin ellos esta congregación estaría, Dios, vacía, Dios, no habrían dones, no habría vida. Pero Dios, gracias porque a cada uno de mis hermanos les ha permitido estar aquí para que su iglesia local pueda crecer, para que su iglesia local pueda cada día, Dios, llegar a más personas. Y oro, Dios, en este momento por la salvación de almas, por los hermanos que predican el evangelio, para que sigan haciendo este trabajo tan bonito, para los hermanos que animan, para los hermanos que tienen misericordia. Padre, para cada uno de los hermanos que enseñan, Padre, sígueles bendiciendo sus vidas
Y Padre, queremos poner esta tarde en tus manos, orando por la reunión en la noche para que personas lleguen a este lugar y conozcan de ti. Te alabamos, Dios, y damos las gracias en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.